No podíamos dejar de tener en una de nuestras charlas a alguien definida o autodefinida, ahora nos lo va a aclarar, como una exploradora del teatro musical, como lo es Alejandra Radano. Muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por invitarme. Y compartir esta charla con nosotros. ¿Qué ves en el concepto de explorar el teatro musical? Bueno, yo siempre estoy observando que en relación a mi gusto y a lo que es el teatro musical, que es muy vasto y que tiene muchísimas influencias. Entonces eso es como que me propone a mí estar todo el tiempo explorando eso que el teatro me está proponiendo. Yo soy muy curiosa de otras artes, de otras influencias. Hay una revista que también me gusta mucho, que ahora me doy cuenta que lo saqué de ahí, ese concepto. Es una revista que se llama Explorando el Arte Contemporáneo. Ajá. Y de alguna manera, no me di cuenta en el momento, no fue un robo a mano armada así directo, sino que fue algo inductivo de parte de eso que yo había leído y dije, esto es para mí, esto me define a mí. El concepto de explorar. Claro, de explorar esta disciplina que es el teatro musical. Claro. ¿Y cuándo vos podés identificar un momento en el que te encontraste inmersa en el mundo del teatro musical? En tus comienzos hablo cuando hayas sido, ¿no? De chica, o ¿cuál fue tu primer contacto con el teatro musical? Bueno, yo siempre cuento la anécdota que en realidad yo quería ser pianista. Entonces, en el medio del estudio de piano hay un programa que uno tiene que cumplir y una de las obras que uno tiene que hacer son obras argentinas. Y ahí me enfrento con una obra de Juan Francisco Jacobe, que es un compositor argentino, de obras que se llaman obras programáticas. Quiere decir que eso tiene un texto que lo antecede a la obra que uno tiene que tocar. Y a partir de ese encuentro es donde yo decido empezar a estudiar canto. Pero para mí ahí se gestó algo que tiene que ver con esto que yo soy ahora, porque en definitiva en principio yo quería ser cantante de ópera y después bueno todo se fue como bifurcando, pero en realidad después entendí que lo que quería hacer era teatro musical. De alguna manera el teatro musical para mí es como si fuera una forma un poco hereje y profana de lo que sería la ópera. Porque está en el medio, digamos, entre lo que es el canto popular y ese canto tan acabado que es la ópera, ¿no? Como que es la artificialidad en estado puro, porque Exacto. Llegó a una especie de tope, ¿no? Drácula, sabemos que, para hablar de tus comienzos, sí. Digo, habrá marcado un comienzo importante en tu carrera sí. En el mundo del teatro musical. ¿Cómo llegaste a ese papel en el espectáculo de Drácula? Bueno, yo en ese momento trabajaba en una librería, Ajá. ¿no? Entonces... ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y me acuerdo que por esa librería pasaba Pepe, siempre pasaba por la puerta de la librería. Y el encargado de la librería me dice, vos tenés que trabajar con este hombre. Y a mí me pareció un horror que me haya dicho eso. ¿Cómo voy a trabajar con este hombre que es el teatro musical? Yo era muy prejuiciosa en esa época y lo menospreciaba el teatro musical. ¿Pero estudiabas canto en ese momento? Estudiaba canto, iba al conservatorio, ¿no? Y no sé por qué, de qué manera yo me vi yendo a la prueba de Pepe, sí. ¿no? Y a mí me pareció, fue tan emocionante, fue tan extremo lo que propuso Pepe, fue una gran experiencia. A todos nosotros nos cambió la vida, o sea, fue una experiencia desde lo emocional muy profunda en un punto. Y eso de alguna manera inauguró
me inauguró a mí en el sentido profesional. A partir de eso yo dejo la librería y ya está. Y ahí empecé a dedicarme. Pepe me dio los cimientos de lo que sería mi incursión al teatro musical. ¿Y hubo un quiebre en tu prejuicio del que hablas a partir de ese momento? ¿Cuándo sucedió? ¿En la prueba? ¿Con el transcurso de las funciones? ¿Cuándo descubriste que habías dejado de lado ese prejuicio del teatro musical? Y cuando transcurrí todas esas funciones, o sea, esa fue una etapa que fue muy fuerte y después empezó otra etapa que tenía que ver con otro tipo de trabajos, ¿no? Porque lo de Drácula fue un fenómeno. Exacto. A nivel social también, o sea, yo nunca volví a vivir lo que le pasaba a la gente también. En ese momento. En ese momento. Yo pienso que debe estar cerca lo que le pasaba, lo que hablaban los griegos en relación a la catarsis. O sea, yo lo que le pasaba a la gente que veía el espectáculo era muy extremo. O sea, la gente lloraba de pie. Nosotros también. Claro. Era una cosa, fue muy extraño. ¿Lo volviste a vivir después con algún espectáculo? No. Viví otras cosas, otras situaciones, pero no eso. Claro. Eso fue único. Luego hubo, varios años después, un espectáculo musical internacional como Chicago, sí, que también de alguna manera no marcó tu inicio, pero marcó un quiebre en tu presencia en los escenarios. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue llegar a ese personaje y cómo viviste la experiencia de Chicago? ¿Qué crees que te dio Chicago desde ese momento en adelante para tu carrera? También llegué de una manera un poco, no desde una decisión mía, o sea, hubo alguien que me dijo, vos tenés que presentarte para ese personaje. Me acuerdo que accedí también a unos videos que alguien había filmado, ¿viste cuando los filman así de manera ilegal? Cuando llegué a un video ilegal. ¿No la habías visto a la obra? No, nunca. Cuando la vi dije, pero esto, ¿cómo voy a hacer yo esto? Igual yo soy muy periférica mirándolas, siempre que miro, ¿no? Miro como un costado, una abstracción, entonces es como que... Pero, no te podías ubicar ahí. No, entonces bueno, yo fui igual, me dejé como llevar, o sea, trabajé mucho, porque también lo que proponía esa etapa que tuvimos acá en Buenos Aires, que venían las producciones americanas, que fueron unas 5 o 6 comedias musicales, fue muy interesante lo que uno aprendió en relación a cómo tenía que dar una audición, hay un orden que ellos proponen, los americanos. Claro. Y eso fue también muy interesante. Y lo que me pasó con Chicago fue una cosa muy extraña. El último número, que es el Hot Honey Rock, esa es la única coreografía que hizo Bob Fosse. Te puedo asegurar que hay algo diferente entre hacer esa coreografía y yo no tenía en ese momento muy en claro, pero había algo que pasaba en ese número, de la construcción, de la disposición de los movimientos en ese número, sí, que no pasaban en los otros números. Te encontraste con alguien que después sería una compañera por muchos espectáculos más, sí, como fue Sandra Guida. Sí. ¿Qué pensás que pasó químicamente o místicamente con Sandra Guida? Sandra para mí es mi hermana. Nos enteramos que vivíamos en la misma calle. Cuando éramos chicas, yo vivía en Temperley, ella vivía en la otra cuadra. Vivió 7 meses en la otra cuadra. ¿Eran vecinas? Éramos vecinas, ¿entendés? Un barrio sospechoso que es Temperley. No sé, yo creo que es algo que nos supera, lo de Sandra. ¿Considerás que estuviste metida en un camino que tuvo que ver con buscar tu propia forma, contar, actuar, cantar y de transmitir en un teatro musical? Volvamos a Chicago. Chicago lo que tiene, que es muy maravilloso, es un gran homenaje a lo que fue a esos viejos artistas de varieté que tuvo Londres, que hubo en tantos lugares, ¿no? Que fueron un poco el comienzo. No solo Londres, Estados Unidos, pero digamos, Bob Fosse amaba ese género. Amaba el cabaret, esos artistas que trabajaban en esos lugares que se llamaban cabarets. Eso tenía también que ver conmigo. Vos no te olvides que otra de las experiencias también muy importantes para mí, ahora que me lo nombraste fuera de cámara, Omar, Omar fue la primera persona que nos llevó a un montón de cantantes a ese momento que hubo en Argentina, que eran los espectáculos que se hacían en los boliches gays. Eso era genial, porque nosotros podíamos
experimentar, probar material, y Omar de alguna manera guiaba todo eso, porque las mujeres no entraban en esos lugares, íbamos de la mano de Omar. Exacto. Y por ahí pasamos Elena Roger, Romina Groppo, bueno, más tarde Alejandra Perluschi, qué sé yo, un montón de... Eran las cantantes invitadas a los espectáculos, era lo más parecido al formato del café concert. Exactamente, de alguna manera eso hacía en ese momento Omar. Omar hacía travestismo, claro, y yo hacía travestismo vocal. Entonces cantaba arias de ópera que las hacían los hombres, sí, pero las cantaba yo. Claro. Entonces me despachaba cantando el Nessun Dorma de Turandot, el Largo Factotum del Barbero de Sevilla. Era fabuloso. Era libertad total para experimentar. Sí, pero con mucho rigor. ¿Y cuándo te encontraste vos armando tus propios espectáculos? Siempre paralelo a todo esto, yo lo conozco a Fabián Luca, que era el vestuarista de Drácula. Ahí nos conocemos y en ese momento yo ya había empezado con incursiones desde lo musical y desde la dirección. Yo estaba con otra colega, amiga, con la que hacíamos obras y bueno, después todas las cosas se van acomodando y ahí empezamos a trabajar con Fabián. ¿El primer espectáculo fue Canciones Degeneradas? El primer espectáculo fue Tango Review. Tango Review. Tango Review. Ese fue el primer espectáculo y después hicimos Canciones Degeneradas. También tuvo que ver con una confluencia de tiempo, espacio y año en relación a lo que estaba sucediendo en Argentina, que fue un momento del default, donde viste todo saqueados los bancos, la gente muy sensible, enojada y triste, y de alguna manera este espectáculo hablaba de eso, porque son todas canciones de los años 30 que se crearon en Alemania, pero también en los 30 en Alemania fue un momento muy duro. Y nosotros de alguna manera eso confluyó en el comienzo de esa década del 2001 Del 2001. ¿Qué diferencia vos podés decir que encontrás entre cómo se produce teatro musical, cómo se aborda la tarea del teatro musical en Francia con nuestro país? Digamos, ¿cuáles son las diferencias que puedes encontrar que vos desde tu experiencia puedas contar? Hay dos cosas. Primero, la factura de lo que se hace, pero para mí no tiene que ver con que se haga allá o acá. No te olvides que la mayoría, el 90% de las cosas que yo hice en Europa las hice de la mano de Alfredo Arias. Y ahí no importa si Alfredo hace las cosas en Argentina o las hace en Francia o las hace en Italia. O sea, eso no cambia. El lugar, la geografía no cambia. Por sobre todo está el concepto y lo que él piensa de cómo tienen que ser, cómo tienen que hacerse las cosas. Exacto. O sea que ahí no tiene nada que ver el lugar. Después, ¿qué te ofrece el lugar? Bueno, eso sí, los lugares como en Italia, sobre todo en Francia, hay una estructura mucho más organizada en lo que son los teatros, ¿entendés? Allá hay un circuito de gira, todo funciona de manera más sólida. ¿Ves que existe en nuestro país un lenguaje propio de teatro musical, o que lo estamos abordando o llegando a algo parecido a nuestro sello, digamos, a la hora de contar un musical? Yo creo que acá hay tantas ganas de hacer y se hacen y es todo demasiado. Claro. Y es fantástico. Y esa sí es una gran diferencia. Acá, por ejemplo, no tenemos plata, igual la hacemos la obra. Allá lo piensan un poco. Tiene que estar armado primero. Sí, me parece que hay algo más. Allá no es tan del vamos, lo hacemos. O sea, no hay esa furia. Sí. Sin embargo, en esa experiencia, hablo de Francia, si bien en Europa en general has estado en muchas ciudades incluso, pero has podido amoldarte bien a la cultura francesa y te has ganado el cariño de los espectadores y la admiración, porque ha habido una serie de críticas de la prensa especializada y del público que te avalaron como una gran artista de teatro musical. A la cual ir a ver, por supuesto que está a la mano de Alfredo Arias, como vos decís. ¿Cómo se fue dando? ¿Cuál fue el primer espectáculo en Francia? El primer espectáculo fue Concha Bonita. Concha Bonita. Concha Bonita, que es este espectáculo que la música, eso también era como una especie de sueño, es de Nicola Piovani, que es el músico de la película La Vita è Bella, de Roberto Benigni. Bueno,
Y eso lo hice en el Teatro Nacional de Chaillot, que para los que no conocen es un teatro que se encuentra en el Trocadero, donde está atrás la Torre Eiffel. Y es un lugar, es un teatro donde en 1945 ahí los derechos del hombre fueron de alguna manera gestados ahí. O sea, un teatro con mucha historia. Uf, no sabes lo que es el edificio edilísicamente, es una cosa impresionante, es impresionante. Tiene una de las vistas más impresionantes de la Torre Eiffel porque vos tenés todo, está vidriado y ves la Torre Eiffel acá. Bueno, a mí eso me llamó mucho la atención y la programación que tiene ese teatro. Es uno de los grandes teatros de Francia. De Francia. Bueno. ¿Esa primera temporada cuánto duró de Concha Buenaventura? Allá las temporadas duran, en relación a lo que duran acá, relativamente, como un teatro oficial. Duró 2 meses. Yo pensaba que hacía eso, y no, siguió. Después nos invitaron a un festival, el Festival Europa, que transcurre en Roma, y después Nicola Piovani quiso hacer la versión italiana. Y ahí es donde voy a Italia y más adelante asumo el rol principal, porque la artista que hacía Concha Bonita, que es una gran estrella de rock allá en Francia, que se llama Catherine Franchet, que es una de los líderes del ex grupo Los Rita Mitsuko. Bueno, finalizó su compromiso y yo asumí ese rol que era también un rol soñado, ¿no? Seguro. ¿Y cómo elegís la gente con la que te rodeas para trabajar? Cuando vos ideas un espectáculo y te das cuenta que necesitas un autor, un libretista, un músico, ¿elegís con la gente con la que ya trabajaste alguna vez? ¿Te gusta ir explorando y convocar a nueva gente? Sí, me gusta eso me gusta. Pero hay momentos que quizás son momentos de mesetas, eso trabajamos a la par con Fabián Luca y ahora, en esta etapa estamos trabajando hace bastantes años con Diego Vila, con el que yo trabajé en la ópera de 3 centavos y después empezamos una colaboración en distintas obras con distintos directores y juntos, ¿no? Eso, hay una matriz y a partir de ahí, depende de lo que el proyecto pida. ¿Cuánto tiempo ocupa en tu vida o en tu camino la autogestión? Eso es un pilar, muy presente todo el tiempo. O sea, yo tengo otros proyectos, pero de alguna manera veo cómo hacer para acomodar esos proyectos en relación a mis proyectos, a los proyectos que tenemos con Fabián. Claro. Eso es fundamental, sí. Ale, ¿qué nos puedes contar de Deshonrada o Deshonré en francés? Que fue una experiencia que muchos de los espectáculos que vos encarás con Alfredo Arias se hacen acá y se hacen allá o viceversa. Sí, surge a partir de la pluma de Gonzalo de María. Fue una gran experiencia porque, como dice Alfredo, de una manera u otra, esa obra se dio cita con la historia. Esa obra fue escrita en agosto del anteaño pasado y en enero del año pasado empezamos a ensayarla, empezamos a trabajar y bueno, en enero se sucede este episodio acá en Argentina, que es el caso Nisman. De alguna manera hay muchas similitudes entre el caso Nisman y el caso Duarte, porque es una situación no resuelta, no se sabe qué es lo que realmente pasó. Pero no fue algo buscado, digo, no, fue una justamente casualidad. Cuando yo digo, Alfredo, mirá lo que pasó. Claro. Cuando estábamos en París. O sea que, porque se hizo un paralelismo, incluso se habló, o por ahí en algunos medios, de que tenía que ver con el momento y que se le había abordado a raíz de No, justamente es lo que se dio cita con la historia porque nosotros no planeamos. Para nada. Gonzalo no planeó absolutamente nada, nos sorprendió a nosotros claro. Esa situación. Pero bueno, lo interesante fue rescatar esta figura tan maltratada que fue la figura de Fanny Navarro. Bueno, es muy shakespeariana la historia, ¿no? Porque todo lo que se cuenta en esa historia es real, digamos. Claro. Hay un episodio que después en ese interrogatorio a ella le muestran la cabeza de Juan Duarte y es tremendo lo que nos ofrece y nos sigue ofreciendo la historia argentina. Sí. La historia de todas partes, no solo la argentina, sí. Pero bueno. Sí. Alejandra, ¿podemos hablar de que tuviste referentes o tenés para lo que es encarar una carrera de teatro musical?
¿quiénes fueron tus referentes si los tuviste? Yo siempre estoy observando a mis colegas, hay mucha gente que yo admiro, pero también leo mucho, me interesa muchísimo la pintura, me interesa muchísimo la arquitectura, por eso yo insisto con esta historia que soy periférica, que a veces los referentes no son personas, sino obras de arte o son, no sé, ángulos, o sea, ahí no hay algo que yo te pueda decir, ay, esta persona es mi ídola y yo quiero, no. Creo que tiene que ver con, ahí sí tiene que ver con el discurso, ¿no? Porque, digamos, me parece que lo más complicado es ser uno mismo. Si tuvieses que definirte como actriz de teatro musical... Intérprete, a mí me gusta, intérprete de teatro musical. Intérprete de teatro musical. Sí, yo siento que soy una intérprete argentina de teatro musical. Y eso es importante también, Argentina, porque esa idiosincrasia, digamos, el país mismo ya te está dando un montón de cosas que no te lo daría si fuera francesa. Es otra cosa, sería de otra manera. Exacto. Son otros paisajes, o sea, hay algo que también el paisaje te da un pensamiento, ¿entendés? O sea, ellos no tienen el riachuelo. Claro. Es distinto. O la pampa, o la pampa, claro. A mí me gusta eso, pensar esa frase que yo siempre digo en Delirio Gaucho, que lo dijo Olga Orozco, que dice que la pampa le dio sus primeras lecciones de infinito. Pero ella habla de la provincia de La Pampa y yo se lo cambio un poco. A nosotros nos gusta saber qué piensan nuestros invitados con respecto a qué tiene que tener un joven intérprete o alguien que esté iniciando en el camino del teatro musical o que ya esté o que quiera empezar a hacerlo. ¿Qué pensás vos que tiene que tener como condición, aparte del talento? Mira, yo voy a citarlo a Hugo Midón, que me acuerdo que una vez yo leí un reportaje que le hicieron y me acuerdo que lo pegué en uno de mis cuadernos de collage, porque me encanta hacer collage. Y él decía, y lo que hay que hacer es insistir, insistir e insistir. Que sería persistir o estudiar o qué sé yo, es como insistir. Insistir con uno mismo, insistir con el estudio, o sea, es un camino como infinito en un punto. ¿Qué pasó con tu carrera de pianista, con tus estudios de pianista? Y no, me dio una base para poder acceder a las partituras y poder tener un acceso, eso me parece que es importante, que eso sí me parece que uno tendría que hacerlo como, que ayuda muchísimo, ¿entendés? Poder descifrar una partitura. ¿Te sentís una musa inspiradora para Alfredo Arias? ¿Crees que nació entre ustedes algo que va a perdurar, digamos, por muchos espectáculos más? Mira, yo hace muchos años que trabajo con Alfredo y yo eso no lo pienso en relación a nada, en que este ejercicio de concentrarse en el presente. Hoy por hoy, ahora vamos a estrenar un espectáculo en el Teatro de la Ribera, que hicimos en Francia, y viste, es como día a día, mes a mes, año a año, o sea, pero la colaboración existe y sí, hay proyectos, y a mí realmente me encanta y me nutre mucho trabajar. Este proyecto vamos a hacer ahora en septiembre en el Teatro de la Ribera, vamos a estrenar un espectáculo, y después, bueno, hay varios proyectos, pero ya es para afuera. Para Francia. ¿Sentís que en algún momento te gustaría quedarte quieta en un país o disfrutás esto de ir y venir y sentirte una artista internacional de alguna manera, como lo son? Sí, yo ahí como que las percepciones se me confunden un poco, pero me gusta el viaje, me gusta el movimiento. Capaz me imagino yéndome a vivir a otro país, eso sí, pero me encanta el movimiento, me encanta poder también conocer otros lugares a través del trabajo, eso es lo que más me gusta. ¿Y nació en algún momento de todo este camino tuyo la semillita o de la docencia? Yo siempre pienso que no sé
o sea, que tengo tanto por aprender que no sé qué podría enseñar. No buena termino frase. de entender. No. Hace poco fui invitada a un seminario que hice y no, la verdad la docencia, no, porque insisto con la historia esta que tengo yo que hacer muchas cosas todavía. Seguir explorando y seguir entrenando con mi maestro de canto, que es Marcelo Velasco Vidal, que también eso es una base fundamental en el encuentro con él. Yo con él hace muchos años. Hace muchos años, yo te podría decir desde el 2001 que estoy con Marcelo y que seguiré. Yo le digo que soy su vieja alumna. Es decir, seguir preparándose, ¿no? Sí, Una clave seguir fundamental. entrenando. Y ese concepto que él tiene como entrenador vocal me parece justo. Alejandra, queremos agradecerte por compartir tu mirada y tus experiencias. Bueno, muchas sobre gracias a tu ustedes. camino al teatro musical. Bueno, gracias. Gracias de verdad. Por favor. Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara en acción.